Muy buenos días tengan todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Humanidades, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tiene el gusto de presentarles el seminario Ciudad Habitable para todos, para todas y todos, nosotros por ellas. El día de hoy, en nombre de nuestro director, el doctor Javier Delgado, y de la coordinadora habitual de este seminario, la maestra Mariana Sánchez, tengo el gusto de presentarles el panel de expertos sobre lactancia y ciudad para el día de hoy. Nuestros conferencistas son la doctora Norma Vaca Tavira, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Matías Sachse, del Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia, y la maestra Violeta Rodríguez Becerril, de la Universidad de Coimbra. El panel del día de hoy, el seminario del día de hoy, como bien lo decía anteriormente, es un panel sobre las expertas en lactancia y ciudad. Ahora me permito leer una pequeña introducción. La leche materna es el mejor alimento para niños y niñas durante sus primeros 6 meses de vida. A pesar de esto, en México, solamente 1 de cada 3 bebés menores de 6 meses recibe leche materna como alimento exclusivo. Este panel reflexionará cómo las ciudades y sus configuraciones espaciales fomentan o dificultan la práctica de la lactancia, así como también revisará las políticas públicas y urbanas que se pueden instrumentar para apoyar a las mamás y a los bebés que lleven a cabo esta práctica benéfica para todos. Bueno, en primer lugar, tendremos el turno, nuestro primer ponente será el doctor Matías Sachse, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Me permito leer una síntesis curricular del doctor. El doctor Matías es médico cirujano, también tiene una maestría en urgencias y emergencias médicas, y otra en salud pública y gerencia del sistema de salud. Actualmente trabaja en la UNICEF como oficial nacional de salud y nutrición. También es miembro del Comité Promotor para la Maternidad Sin Riesgos de Oaxaca. Matías cuenta con una extensa experiencia nacional e internacional en proyectos de investigación y desarrollo, especialmente enfocados en salud y nutrición materna e infantil. Sus principales temas de investigación son la salud de mujeres y niños, el embarazo, igualdad de derechos de la salud, parto, puerperio, entre otros varios. Bueno, sin más espera, le doy la palabra al doctor Matías. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta introducción y muchísimas gracias a ti y también a Mariana Sánchez por habernos invitado a participar a este seminario de Ciudad Habitable para Todas y para todos. Es para mí también un gusto poder platicarles como sobre la lactancia materna, poder participar en este panel de lactancia y ciudad, en donde pues voy a presentarles en términos generales como el contexto de la lactancia en México, un poco ya lo mencionaste, Álvaro, también sobre algunas barreras, retos y oportunidades para que las mujeres puedan amamantar por más tiempo a sus bebés, normativo, y también les voy a compartir algunas evidencias, algunos enlaces que ya le comenté a Mariana que con mucho gusto puede compartir esta presentación. Entonces, diciendo que el medio, la realidad en México es que el medio en el que se en las mujeres mexicanas es hostil a la lactancia materna, y algunos de estos motivos tienen que ver con el escaso apoyo y orientación que reciben. Esto puede ser durante las consultas prenatales, también durante la atención del parto, esta separación recién nacido de la madre durante varias horas, periodo en el cual en muchas ocasiones se les ofrecen otros líquidos o sucedáneos de la leche. También somos uno de los países con el más alto número de nacimientos por cesárea, muy por arriba de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. También sabemos que la industria productora de fórmulas infantiles tiene técnicas de marketing y de publicidad
poco éticas que nos hacen pensar que las fórmulas infantiles son mejores, son iguales o incluso mejores que la leche humana. Siguen habiendo faltas de políticas laborales que promuevan y protejan la lactancia materna en el lugar de trabajo, y si de esto vemos que las licencias de maternidad en nuestro país es una de las más cortas de todos los países de la OCDE, vamos a ver más adelante que es justo también el momento en donde las prácticas de lactancia materna disminuyen dramáticamente. Pero también a nivel social, a nivel familiar, sigue habiendo poco involucramiento por parte de los padres, o pareja o hombres en general, para la promoción y la protección de la lactancia materna, ya que sigue siendo visto a nivel de normas sociales como una responsabilidad única y exclusiva de las mujeres, lo cual pues de ninguna manera es cierto, y existe la evidencia de que si nos involucramos en el apoyo de esta práctica, pues esta se puede facilitar y se le puede dar seguimiento a nuestros niños y niñas por más tiempo. En este caso, pues tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF señalamos que la lactancia materna es una forma inigualable de facilitar a los niños y niñas pequeños el alimento ideal para su y desarrollo adecuado. En términos del contexto de la lactancia materna en México, de acuerdo a las últimas encuestas de salud y nutrición, vemos que si bien ha mejorado comparado con 2012, en donde realmente fue un susto enterarnos que pues solo el 14% de las mujeres amamantaba de manera exclusiva a sus hijos e hijas, si bien este porcentaje aumentó para 2018 a 28.6%, pues seguimos viendo que 7 de cada 10 niños no reciben el mejor alimento que finalmente los va a proteger de enfermedades, los va a proteger de padecer también de enfermedades crónico-degenerativas a lo largo de la vida. Entonces, pues es una oportunidad perdida de darles el mejor comienzo a los niños y a las niñas. Podemos ver también en esta gráfica que en el medio urbano la lactancia materna es todavía más baja que en el medio rural. Sin embargo, tampoco significa que este 37% sea óptimo, ¿no? Lo ideal sería que por lo menos el 50 o más % de los niños recibieran la lactancia materna hasta los 6 meses. La cifra de lactancia, una vez que las mujeres se reincorporan al trabajo, después de esta licencia que tenemos en nuestro país de 12 semanas, pues cae drásticamente, como lo mencionaba, y en este caso solo 1 de cada 10 mujeres que trabaja, en este caso en el sector formal, amamanta de manera exclusiva a sus hijos hasta los 6 meses. Ya decíamos que a nivel urbano esto es todavía menor. Las madres que trabajan pues amamantan por menos tiempo, pero también esto tiene que ver porque hay pocos espacios adecuados, accesibles, higiénicos, privados, para que las mujeres pues por lo menos puedan extraer y almacenar su leche y posteriormente transportarla de regreso a sus casas en el lugar de trabajo. Y esto tiene que ver con que pocas empresas todavía en nuestro país pues apoyan o tienen políticas que favorezcan la lactancia en el lugar de trabajo. Algunos de los retos y o áreas de oportunidad para el fomento de la lactancia materna o para aumentar este indicador que, como decimos, sigue siendo subóptimo en nuestro país. Nosotros vemos como diferentes etapas, ¿no? Está tanto en los profesionales de la salud, hablamos del embarazo, del parto y todas estas acciones que se deben de llevar a cabo por parte del personal de salud. Después las mujeres llegan a sus familias, a sus comunidades, y existen pues mitos, existen otras creencias en torno de la y también de las fórmulas infantiles, y luego, como ya mencionaba, está también el apoyo por parte de los compañeros y compañeras de trabajo, y luego también por parte de los centros de atención infantil. En este caso, pues, ¿qué podrían hacer los profesionales de la salud para proteger la lactancia materna? Pues de entrada, promoverla durante las consultas prenatales, no solo los beneficios de la lactancia materna, sino también, porque también sabemos todas estas encuestas, que la mayoría de las mujeres saben nombrar por lo menos 3 o 4 beneficios que tiene la lactancia materna. Sin embargo, la mayoría no desconoce cuáles son las consecuencias de alimentar a los niños y a las niñas con
infantiles, lo cual pues también debe de ser promovido durante estas etapas. Hay que respetar, hay que atender el parto basado en la evidencia científica que dice que hay que poner al niño inmediatamente al pecho o por lo menos en los primeros 30 minutos después del nacimiento. Hay que promover el alojamiento conjunto, pero también hay que asegurar que las madres, antes de ser dadas de alta de los hospitales, estén amamantando de manera adecuada, sobre todo las mamás primerizas, ¿no? Que pueden tener más dudas o menos experiencia. Entonces, la posición, la forma del agarre de la boca del bebé con el pezón de la madre es importantísimo y son recomendaciones. Pueden sonar muy simples, pero pueden ser decisivas en esta decisión de las madres que amamanten o no a sus recién nacidos, ya que si no se hace de manera correcta puede ocasionar dolor o puede ocasionar algunas otras condiciones que pueden imposibilitar la lactancia materna. Hay que asegurar que en los hospitales de ninguna manera, por más que esto se siga haciendo y sigue siendo en algunos hospitales una práctica común, se permita que el personal ofrezca a los bebés fórmulas infantiles, a menos que, claro, esto esté médicamente justificado y quede por escrito en el expediente clínico, cosa que en muchas ocasiones pues no sucede. Hay que vincular, esta es una recomendación, con muy buenas intenciones, a la madre con grupos de apoyo de consultoras profesionales de la lactancia materna. Sin embargo, también la realidad es que siguen habiendo pocas consultoras, sobre todo en el medio rural, profesionales que puedan apoyar a las madres cuando tengan dudas, cuando tengan dificultades al realizar esta práctica. Y hay que sensibilizarlas, como decía, también sobre las consecuencias de las fórmulas infantiles o lo que representa alimentar a los bebés con biberón y el uso del chupón. Aquí hicimos un estudio con la Secretaría de Salud, Organización Panamericana de la Salud e Instituto Nacional de Pública, en donde pudimos identificar que la principal barrera, en este caso la principal barrera que presentan las mujeres para amamantar a sus hijos es que los médicos son los que principalmente recomiendan el uso de la leche materna. Y no por poco, sino en este caso y en estudios que hemos realizado, este fue uno, realizamos otro estudio 2 años más tarde con estas mismas instituciones y pudimos ver que este porcentaje se mantuvo casi igual. El 61% de los médicos recomiendan el uso de sucedáneos de la leche materna en algún momento durante estos primeros 6 meses de vida del recién nacido, seguido de la pareja, parientes o familia con un 33%. Y la conclusión de este estudio también tiene que ver que la mitad o la mayoría, más de la mitad o casi la mitad de los médicos entrevistados desconocían el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y para su implementación. Y es también sabido que el tema de lactancia materna pues no está realmente incluido como parte de la currícula de muchas universidades o de la mayoría de las universidades, por lo cual es algo que se debería de fortalecer, viendo que en este caso son los médicos, pero tal vez no, o no lo voy a decir de mala gana o de mala fe, sino también en muchas ocasiones simplemente por desconocimiento o por pensar, como muchos mamás, papás, que las fórmulas infantiles pues son iguales o en algunos casos incluso mejores que la leche humana. Pero los médicos pueden hacer muy bien su trabajo y hacer un parto humanizado y orientar muy bien a las mujeres durante el embarazo y una vez que son dadas de alta. Pero también nos hemos dado cuenta que una vez que llegan a sus familias, a su entorno familiar, comunitario, pues existen muchos mitos, existen muchas creencias alrededor de la leche y por lo cual lo que nosotros recomendamos es que se brinde apoyo a las madres, sobre todo con todas las tareas del hogar, para que pues la mamá también pueda descansar, pueda dormir, pueda hacer ejercicio, incluso convivir con sus amistades. Es recomendable que también apoyemos a la mamá llevando al niño a caminar, todo este movimiento ayudará a que el bebé también se relaje, pero también el convivir, la convivencia de los padres, de los abuelos, de los hermanos, de las personas que viven con esta mamá y con este bebé, pues también su relación con el mismo va a reafirmar el vínculo psicoafectivo entre la familia y el bebé
Y también lo que es recomendable es que en ningún momento pues promovamos el uso de fórmulas infantiles. Al contrario, es importante reconocer el esfuerzo de las mamás por estar dando el mejor alimento a sus bebés, felicitarlas por esta decisión de amamantar y sabiendo que esta práctica en algunos casos puede llegar a ser difícil e incluso dolorosa, ¿no? Estas son algunas imágenes de lo que puede pasar en los círculos, en este caso de que con las amigas, ¿no? De que hay muchas creencias de que si el calostro, de que si se debe, de que si durante el embarazo. Entonces, por eso es importante lo que decía, buscar apoyo y orientación por parte de expertos, profesionales de la salud o consultoras profesionales de lactancia materna. Existen todos estos mitos, no solo de la madre, si puede comer ciertos alimentos, ir amamantando, si vuelve a quedar embarazada, pero también hay otros mitos que existen alrededor sobre el bebé, ¿no? De cuándo debe de dejar de amamantar o cuándo debe de ser de manera exclusiva, pero también sobre la leche, que si el calostro, esta primera leche que sale en los primeros, si es bueno o es insípido o no le sirve a los niños, o los cambios de composición también de la leche humana durante los primeros meses de vida de los recién nacidos. Es importante que reciban esta consultoría y pues reciban pues datos reales basados en la evidencia sobre la realidad de estas prácticas tanto de lactancia como de alimentación complementaria. Pero también es cierto que existe esta publicidad que mencionaba de sucedáneos de la leche materna, incluso de alimentos infantiles o para alimentos para niños y niñas menores de 2 años, que también representan una importante barrera para la lactancia materna y las adecuadas prácticas de alimentación complementaria, ya que las compañías intentan convencernos y también a los profesionales de la salud de que los sucedáneos de la leche materna son iguales o incluso mejores que la leche humana. Muestran a los alimentos infantiles como una opción más saludable y fácil de preparar que los alimentos naturales. En este caso, pues sabemos la lactancia es natural, pero también hay otros alimentos que hay que preparar, me refiero también durante la alimentación complementaria. Y en México, desde estudios que hemos llevado a cabo también con el Instituto Nacional de Salud Pública, con la Ibero, se han documentado diferentes infracciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna por parte de estas compañías productoras de sucedáneos, tanto en los medios tradicionales como en los digitales. Y en este caso, gracias a esta evidencia que hemos logrado, pero en este caso la exposición del marketing digital de estos sucedáneos de la leche materna, que es una práctica que además no está regulada en nuestras leyes, en nuestras normas, etcétera, pudimos ver que 8 de cada 10 madres y padres reportan haber visto publicidad de estos productos para bebés en los últimos meses. Pudimos ver que el 20% del marketing digital observado fue a través de publicidades por influencers o contenido generado por usuarios que pueden ser médicos o pueden ser otro tipo de influencers. Y creo que uno de los principales resultados de este estudio, que todas estas ligas se las voy a dejar al final de mi presentación, pudimos ver que el 55% de las madres y padres consideran que las compañías los hacen pensar que sus productos son mejores que la leche humana, ¿no? Entonces, gracias a esta y más resultados que arrojó este estudio, pues justamente estamos abogando porque el marketing digital de estos productos sea regulado. Como tal vez muchas de ustedes o de ustedes que están escuchándome, seguramente han recibido de una u otra forma alguna información sobre estos productos. También, como he mencionado, es importante involucrar a la pareja. Unas veces también nos han dicho, sí, pero si no hay pareja porque es madre soltera, bueno, podemos pensar que él también es el hermano, puede ser el abuelo o cualquier otra figura masculina que viva y conviva con la mujer durante También los compañeros de trabajo juegan un papel importante al poder apoyar a las mujeres una vez que se reincorporan al trabajo. Y como decía, pues la lactancia cae
cuando las mujeres se reincorporan al trabajo. Si bien hablábamos de 1 de cada 10 mujeres en el sector formal amamanta o continúa amamanta a sus hijos, desconocemos la información de lo que sucede en el sector informal, en donde pues las mujeres simplemente no tienen tampoco una licencia de maternidad, entonces probablemente este porcentaje sea todavía menor. Lo que recomendamos es que tanto los directivos de las empresas se comprometen a desarrollar políticas para prevenir la discriminación hacia las mujeres embarazadas y madres, en particular durante el periodo de lactancia. Es importante involucrar, informar y sensibilizar a todo el personal directivo, a hombres y mujeres, sobre los beneficios de la lactancia materna, capacitar sobre los beneficios, pero también sobre la implementación de las políticas a favor de la lactancia en el lugar de trabajo a través de campañas de comunicación permanentes, pero también y a partir de que estemos sensibilizados en el lugar de trabajo, porque hemos visto que ya tengo mi sala de lactancia, palomita, y ya soy sensible, pero también gracias a estudios, y todos se los voy a compartir, que hemos realizado, vemos que una sala de lactancia sin una sensibilización previa o un compromiso por parte de los directivos es una sala que no se va a utilizar. Entonces, nosotros, de hecho, la sala la recomendamos como el último paso. Una vez que todos estamos sensibilizados, entonces sí hay que gestionar la implementación de una sala accesible, higiénica y confortable que cuente con los insumos mínimos que necesitan las mujeres para la extracción, para el almacenamiento y transporte de la leche humana. Generamos con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Salud y con el Instituto Mexicano del Seguro Social esta guía de fomento de una cultura de lactancia en los centros de trabajo. El vínculo lo van a encontrar al final de la presentación, en donde además de las recomendaciones que ya mencioné, también se hace un ejemplo de cómo se podría ver un modelo de sala de lactancia con los elementos mínimos. Esto en el caso del lugar de trabajo, y no estamos diciendo que tiene que ser un copy-paste, depende también del número de mujeres en edad reproductiva de una empresa o el giro de la empresa, el tipo de lactario de sala de lactancia que pueden implementar, ¿no? Pero lo que sí es importante es que sea confortable y que haya, pues sí, por lo menos un refrigerador para almacenar la leche, una fuente de agua y algún dispensario, algún fregadero o tarja para, pues, limpiar todos estos insumos. Hemos hecho algunas campañas, ¿no? En este caso un poco provocadora, ¿no? De si a ti no te gustaría comer en el baño, porque esta es una realidad y probablemente muchas de ustedes la habrán vivido, en donde tuvieron que utilizar pues un lugar poco salubre para la extracción o incluso para amamantar un bebé. Entonces, si a nosotros no nos gustaría comer en el baño, entonces, ¿por qué las mamás y sus bebés deben hacerlo? Y así, bueno, fue una campaña que vino acompañada también de un video que tuvo bastante éxito y cuyo vínculo van a encontrar más adelante. También es importante el promover las salas de lactancia o en los lugares públicos. Este es un ejemplo de sala de lactancia que nosotros promovimos en algún momento, en donde, como pueden ver, porque también hay mucha discusión de que pues la lactancia es algo natural y no necesitamos salas de lactancia, se debería de poder hacer en cualquier lugar. Pero también es cierto que pues somos una sociedad que en algunos momentos podemos ser tal vez un poco más pudorosos. Entonces, en este caso, pues no buscamos un lugar cerrado, sino un lugar, en este caso, con forma de caracol, en donde pues no haya puertas, pero finalmente sí hay cierta privacidad que se le pueda garantizar a las mujeres. Este es un ejemplo que podría, por ejemplo, implementarse en aeropuertos, centros centrales de metro, de autobuses o centros comerciales. Y bueno, ya para ir terminando, está todo este marco normativo de la lactancia materna en México, que no voy a entrar en cada uno de los documentos legales, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde pues toda persona tiene un derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo debe de garantizar. Habla sobre los periodos de lactancia que pueden tener las mujeres, estos descansos extraordinarios al día durante una vez que se reincorporan al trabajo. También tenemos la Ley Federal del Trabajo, tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia,
social, y todas estas pues promueven, ¿no?, el hecho de que existan o se proteja y se fomente la lactancia materna en el lugar de trabajo. Sin embargo, todavía hay áreas de mejora en todas estas leyes. Nosotros abogamos porque la licencia se extienda por lo menos a 18 o, por qué no, a 24 semanas. Pero claro, como esto viene en la Constitución, pues es un poco más complicado. Pero sí es cierto que cada día más y más empresas, si bien no están obligadas, de manera voluntaria, están permitiendo a las mujeres que extenderles esta licencia de maternidad o la posibilidad de continuar trabajando desde casa por algún tiempo. Y algunos de los materiales y evidencias que les quiero compartir son estos materiales de abogacía y difusión sobre cómo influye el marketing digital y qué es lo que se debe de modificar o fortalecer en el marco regulatorio. En este caso, material tanto dirigido al público en general, a padres, madres, a la familia, y también para tomadores de decisión. Aquí pueden encontrar el link. También les paso esta guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia, en donde también viene información de cuánto tiempo podemos almacenar la leche en diferentes temperaturas, cuáles son las recomendaciones para su traslado, etcétera. También viene todo el marco legal en esta guía, estos materiales de comunicación que con mucho gusto los pueden utilizar y difundir entre sus lugares o entre sus compañeros y compañeras. También elaboramos este micrositio en donde también pueden encontrar información sobre los beneficios de la lactancia materna, sobre la lactancia específicamente en el lugar de trabajo, el marco legal y varios documentos descargables como tutoriales de lactancia materna, ¿no? Aquí, bueno, les paso entonces nuevamente estos enlaces y les comento que dentro de poco, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, vamos a dar a conocer un curso en línea para la implementación de políticas a favor de la lactancia en el lugar de trabajo, al igual que un curso dirigido a agentes educativos para la protección de la lactancia materna dentro de los centros de atención infantil. Entonces, yo los mantendré informados, Álvaro y Mariana, que ahora no nos acompaña, para que nos ayuden a difundirlos entre su audiencia o con quienes ustedes consideren pertinente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una ponencia muy interesante. Me ha dado usted bastantes datos que sí me asombran. No tenía esta noción que usted nos da acerca de esta posibilidad de la lactancia y de la opción que se toma, que sea mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y pues sí, tiene toda la lógica. Lo digo porque el seminario de hoy plantea un poco eso, ¿no? Las facilidades o cómo estimula la lactancia la conformación de la ciudad, ¿no? Entre los temas y pienso que nuestras ciudades no lo estimulan y no toman en cuenta estos factores. Tampoco había pensado otra cosa que usted me dice muy interesante, es la presión del sector industrial, sobre todo de los que producen estos alimentos para reemplazar la leche materna. Y es cierto, ellos ejercen con varios medios, sobre todo la publicidad, ejercen una presión fortísima en contra de la promoción de la leche materna. Tampoco me parece también muy interesante estas opciones que usted nos está dando acerca de los lugares de lactancia, sobre todo en espacios públicos, ¿no? Una pregunta que yo le haría a ustedes, si tienen alguna estadística de cuántos lugares de trabajo tienen estos lugares, estas salas de lactancia actualmente, al menos en las principales ciudades del país, nada más para ir viendo cómo nos encontramos en este aspecto a nivel nacional. No sé si ustedes... Sí, aquí como puede ver en el punto número 4, resultados del diagnóstico sobre los avances de las políticas a favor de la lactancia materna en el lugar de trabajo y recomendaciones. Fue un estudio que se llevó a cabo con la Universidad Iberoamericana y en 4 estados, Chihuahua, Jalisco, Yucatán y
ya no me acuerdo si era Estado de México, pero ahí viene alguna información. Vamos a poder ver que sigue siendo pocos los lugares de trabajo que cuentan con estas políticas, pero como le decía, no tengo el dato. Lo que sí sabemos es que sí hay cada día más lugares de trabajo que le están brindando estas facilidades a las mujeres, e incluso otras, ¿no? Como el trabajo desde casa, que ahora se volvió como una normalidad, ¿no? Después de la pandemia. Entonces, aquí puede consultar algunos de los datos, pero no existe así un dato real del porcentaje de empresas, ¿no? Que cuenten con políticas. Y como le digo, para nosotros políticas es desde sensibilizar, capacitar e involucrar a todo el personal. No solo contar con una sala, porque lo que también es que solo la sala no es suficiente. Bueno, ya para terminar un poco esto, para pasar al siguiente ponente, otro factor que pues tampoco lo había tomado en cuenta es, por ejemplo, el estímulo. Usted daba estas cifras sobre la promoción de la lactancia, en donde obviamente pues, los doctores, el sector médico es el que más promociona, y después sigue la familia, pero la familia muy lejos, digo, la familia 33% nada más. Me pareció asombroso porque, digo, dentro del seno familiar yo pensaría que es el lugar propicio no solo para promocionar esto, sino para brindar apoyo para que se ejerza este tipo de nutrición que es básica, ¿no? Pero también, y ahora voy a una pregunta. En nuestro sistema educativo nos hace falta mucho también de concientización y de promoción a todos los niveles, ¿verdad? Sí, a todos los niveles. Y a nivel familiar lo que pasa es que esta falta de apoyo tiene que ver, son diferentes los motivos. Uno, en el caso de la participación de la figura masculina, porque la lactancia y en general la salud y la nutrición de los niños y las niñas es visto como una responsabilidad de las mujeres, lo cual de ninguna manera debería de ser visto así. Luego está toda esta falta de apoyo, ¿no? Al no haber recibido una orientación de las técnicas de amamantamiento o sobre los beneficios de la lactancia durante las visitas, durante el embarazo o estas maniobras durante el parto, pues la mujer puede tener dolor, etcétera, y si no hay nadie que apoye, puede desistir de esta práctica. Además, como familiares, no queremos que nuestra mamá esté sufriendo, ¿no? Y además vimos en la publicidad que ya me está llegando a mi teléfono o le estoy viendo en la televisión, porque en algún momento yo puse pañal, entonces ya la industria vio, tiene a un niño menor de 2 años, dice que la lactancia es igual o incluso mejor, entonces ¿para qué sufrir, no? Entonces hay como varias áreas de oportunidad para cambiar justamente estas normas sociales, estos cambios de comportamiento, pero también es importante regular algunas prácticas poco éticas de la industria productora de sucedáneos e involucrar, ¿no? Este cambio social, ¿no? De que la lactancia solo es responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad de todos la salud y la nutrición de nuestros niños y niñas. Bueno, doctor, pues le agradezco muchísimo. La ponencia, en verdad, fue todo un descubrimiento, varios de los datos que usted nos da. Y bueno, pasamos a nuestra siguiente ponente. Es la maestra Violeta Rodríguez Becerril. Me permito leer la síntesis curricular de la maestra. La maestra Rodríguez Becerril es licenciada en Sociología por la UNAM y maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Coajimalpa. Actualmente es estudiante postdoctoral en Ciudades y Culturas Urbanas en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Ha trabajado para diversas organizaciones de la sociedad civil, como Coyuyo AC, Asociación Civil, y la Fundación Prozona Mazahua. Igualmente ha impartido cursos, diplomados y ponencias en el área de la gestión de la cultura y teoría cultural en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Intelectual Indígena de Michoacán. Sus temas de investigación son las culturas urbanas, la imagen de la ciudad, el turismo, el patrimonio urbano, teoría de la cultura, gestión de la cultura, políticas culturales, ciudades creativas, clústeres culturales y prácticas culturales en el espacio público.
Bueno, maestra Rodríguez Becerril, le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a la maestra Mariana Sánchez. Muchas gracias también a Alan. Es un placer regresar, aunque sea virtualmente, a la UNAM, a mi casa que la concebía durante mucho tiempo. También trabajé en el ISUNAM, en el ala justo de estudios urbanos de la UNAM. Y acepté la invitación, muy contenta de volver a mi casa de estudios. También tengo que decir que soy becaria de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de Portugal. Y actualmente mi tema de investigación no es precisamente el tema de la maternidad y la ciudad, pero en el 2020 escribí un artículo en la revista Nexos, que por ahí se lo pasé a Alan, sobre ciudad y maternidad, abordando la cuestión de la movilidad en madres embarazadas y también algunas cuestiones de lactancia. Hice también entrevistas de manera virtual a grupos virtuales de Portugal y México. Entonces, por eso estoy participando aquí en este foro. Les voy a compartir. ¿Se ve mi presentación? Sí, se ve muy bien. Pues les presentaré, como les digo que no soy precisamente experta en el tema, algunas discusiones y cuestionamientos sobre la maternidad y la lactancia en espacios públicos, un poco de la visión de los estudios urbanos y del urbanismo, y también, esto no lo dije ahorita, pero este pequeño investigación salió también por mi propia experiencia de maternidad en una ciudad que no conocía, que es Porto, y que además tiene una condición física completamente diferente a la de la Ciudad de México con sus relieves. Empiezo con una frase de una canción que hizo un boom en España, que es la canción que se presentó en Eurovisión de la cantautora Rigoberta Bandini, que es todo un himno a la lactancia, y de hecho hay una palabra que ahí está, que es ciudad, ¿no? Dice: mamá, 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 paremos la ciudad, sacando el pecho fuera al puro estilo de Lacroix. Y fue una revolución porque esta canción no ganó. Si no tienen el contexto de Eurovisión, es la mayor festival de música en Europa. Esta canción no ganó, y al contrario, ganó una canción de reggaetón que hacía alusión al cuerpo femenino de otra manera. Entonces, ahí ya nos enfrentamos a un imaginario. Lo que les voy a presentar también tiene que ver con mi actitud hacia la sociología. Soy también socióloga de la cultura, y creo que no se puede pensar la lactancia si no hablamos también de lo que significa ser madre y maternar en el espacio urbano, en el espacio de la ciudad. Y sobre la maternidad, lo primero que quiero decir es que la maternidad no es un hecho natural, sino es una construcción sociohistórica multideterminada, definida por y organizada por normas que se desprenden de las necesidades de un grupo social específico y de una época definida, ¿no? Y esto tiene que ver justo con lo que decía el ponente anterior, disculpen, es que no sé por qué está, ya. Que maternar no es un trabajo individual, no lo debería ser, pero no tampoco a lo largo de la historia lo ha sido. Es una construcción
que que se ha hecho, histórica, ¿no? Que conduce a diferentes factores de lo que es la idea o el imaginario de maternar y de la lactancia hoy en día. Entonces empezaré con hacer un recorrido. Esto ya se ha analizado por diferentes sociólogos, antropólogos, feministas, ¿no? La historia de la maternidad y la historia de la lactancia. No lo encontré, pero no digo que no hay artículos o trabajos referidos a esto, que una estas dos concepciones de maternidad y lactancia. Primero, en las sociedades rurales y artesanales y en la Edad Media, el trabajo y el cuidado de los menores, de los bebés, era un trabajo en realidad colectivo. Se valorizaba la lactancia en términos de nutrición, ¿no? Debido a la alta mortalidad que había en esa época por enfermedades. Ya en el siglo XII apareció el concepto como tal, con maternitas, y también el concepto paternitas, ¿no? Por parte de la Iglesia, ¿no? Empezaron a caracterizar la función de el paternar y la maternidad como una distinción. Se empezó también a hablar de un papel educativo de la madre. En el anterior periodo era un papel más de nutrición, ¿no? Pero también había un cuidado, les digo, colectivo de los bebés. Y aquí se empezó a la crianza y la educación por parte de la madre como el papel, ¿no? Fundamental en la crianza y en la educación por parte de la madre empezó a tomar forma. Ya en la Ilustración, la maternidad empieza a pensarse como un papel espiritual, como un papel más de la buena madre, del amor maternal, ¿no? Del deber maternal, del deber espiritual por la madre, y la madre se concibe ya como una madre educadora, como una madre afectuosa. Entonces, si lo vemos, el papel de la madre cada vez el papel, digamos, protector de la primera infancia se hace más, recae más en la madre conforme estos periodos históricos. Ya en el siglo XIX se siguió con esta glorificación del amor materno, ¿no? Que se tiene que la madre tiene que tener un amor fundamental, ¿no? Y eso se fortaleció con la visión también religiosa. No sé qué estoy haciendo. Y también hubo un cambio también por parte en la maternidad, con la píldora anticonceptiva en los años 70. Y también, creo que esto no se me olvidó pasarlo, el trabajo, la incorporación en la era industrial de la mujer también tuvo que ver con la concepción de la maternidad y también con la lactancia, lo que decía Matías, ¿no? El Estado en el siglo XX interviene ya en las políticas de salud dirigidas a la maternidad y la lactancia, y están, por supuesto, los movimientos feministas, ¿no? Que ya se preguntan por esta dimensión de lo público y lo privado en términos de la maternidad y de la lactancia. Aquí puse sobre la maternidad las observaciones sobre la maternidad, sobre estas ideas de la maternidad, con los resultados de qué piensan las mujeres. Perdón, es que mi computadora no sé qué está haciendo. ¿Qué piensan las mujeres sobre la lactancia y la maternidad? Lo primero una de las cosas por las que también yo pasé, porque además yo era, todo mi proceso de maternidad y de embarazo lo pasé
como estudiante de doctoral en estudios urbanos y en una nueva ciudad. Entonces eso me alentó también a pensarme como cómo cambiaba mi espacialidad, mi espacialidad y mi corporalidad en el espacio público, que fue evidente. Entonces, muchas mujeres hablaban de esta metamorfosis corporal y los cambios de percepciones en el espacio urbano. Yo hice un pequeño diario de mes a mes, me puse a escribir un pequeño diario de cómo percibía los espacios públicos. Y también como tengo esta vena simeliana, ¿no? Sensorial, ¿no? De pensar a la ciudad en términos sensoriales, me di cuenta, para los que no conocen Oporto, la ciudad portuguesa tiene unas calles súper estrechas, muy estrechas, de subidas y bajadas. Entonces, las calles con olores, por ejemplo, que antes pasaban completamente desapercibidos, cuando estaba embarazada cambiaban mis recorridos porque yo no podía entrar a ciertas calles, ¿no? También en estas, y después se los reforzaré, en estos mitos de la maternidad, muchas mujeres, la investigación fue en grupos virtuales de madres, ¿no? En México y en Portugal. Y muchas madres fue el tema de caminar la ciudad, ¿no? Y caminar la ciudad también en el pauperio, ¿no? Hay este mito, sobre todo fue en la Ciudad de México, en Portugal, en Oporto no tanto, de guardar los 40 días, ¿no? Que no puedes salir, ¿no? Y hay ciertamente una vulnerabilidad dentro de los primeros semanas después del parto, pero también había una urgencia también de las mujeres por salir un poco, por tomar aire fresco. Y además que esta investigación fue hecha en la etapa de pandemia, ¿no? Entonces, las mujeres se encerraron más, ¿no? Salían menos a espacios públicos. También una cuestión es la mirada externa, ¿no? Ser madre siempre no es solamente una práctica, sino es estar siempre a la mira de otros, ¿no? De cómo es o debe de ser, ¿no? Por eso puse de antecedente esta construcción, ¿no? En términos de mentalidades, de cómo se imagina que tiene que ser maternal. Siempre hay una mirada externa que siempre está entre gentilezas y exigencias, ¿no? Siempre hay alguien en el espacio público que no solamente familiares, y esto fue un tema recurrente, no solo familiarmente, está esta cuestión de debe ser así la maternidad o la lactancia, sino también en el espacio público hay mucha gente que es entre gentileza, ¿no? Exigencia social de cómo debes de comportarte con tu hijo o hija. Y esto origina pues conflictos en el espacio público, que les voy a narrar algunas situaciones que se vivieron en la entrevista. Sobre todo se refieren a la lactancia, ¿no? En espacios públicos. Y esto de aislamiento y una nueva sociabilidad, porque las madres, muchas de ellas en los primeros meses se retraen, ¿no? del espacio público, y también hay una nueva sociabilidad, o sea, ya no eres sola tú, ¿no? Sino también estás acompañada de otro ser, y es algo importante que decir,
y lo voy a reforzar, que cuando decimos maternidad y lactancia no nos estamos diciendo no solo refiriéndonos a los derechos de la mujer, pero también a los derechos de la primera infancia. Es de manera relacional, ¿no? Es una relación social, la maternidad. Y bueno, tendríamos que, como dice Matías, cambiar el enfoque, ¿no? Que no es un trabajo individual, pero no lo ha sido. O sea, esto es una construcción también moderna, ¿no? Y de hecho también en espacios más rurales, hay también, en barrios incluso, ¿no? Hay otra construcción, hay otras sociabilidades hacia el cuidado de los infantes. Y tendríamos, hay trabajos con un enfoque antropológico, ¿no? Y que también podríamos hacer estudios ahí urbanos, como estudios desde del urbanismo y desde la sociología, ¿no? Cómo usan los espacios públicos las mamás y la familia, pues también, ¿no? En la primera infancia. Sobre todo me parece que en esta pandemia la primera infancia los derechos de la primera infancia completamente esquecida, olvidada, ¿no? Entonces tenemos que la lactancia también, como la maternidad, hay factores históricos, sociales y culturales, pero también sobre el trabajo, lo que decía Matías, ¿no? Los datos que presentó Matías, también hay diferencias en cómo se percibe la lactancia dentro de las clases sociales y cómo se perciben estos prejuicios y valores morales, porque habría que preguntarse por qué hay un mayor porcentaje de lactancia en el medio rural, ¿no? Que en las ciudades. Sería una pregunta interesante, y en términos también de clases sociales, también tiene que ver el aspecto religioso. Y vuelvo a decir, en el espacio público, el lactar, ¿no? El derecho a lactar en el espacio público no solo tiene que ver, ¿no? Con la percepción del cuerpo de la mujer, sino también que hay otro ser de la primera infancia que está ahí y que lo olvidamos, ¿no? Son dos cuerpos que es un periodo también vulnerable, ¿no? Hay ciertas vulnerabilidades en términos fisiológicos, Matías lo debe saber mejor que yo, ¿no? Pero bueno, también yo lo viví, hormonales, ¿no? Y también del cuidado del bebé, ¿no? Esta cuestión de madres primerizas, a mí es una cuestión que tenemos que platicar, porque también hay mucho peso en términos de decir de madres primerizas, ¿no? Como de no saber, ¿no? Es que estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo a ser mamá, como también aprendo en la segunda o en la tercera vez. Y eso no lo dije yo, perdón, pero me lo dijeron en un chat. Y estos imaginarios negativos de la lactancia en el espacio público, la lactancia no siempre ha sido algo negativo, algo que no se puede ver, ¿no? Porque es algo que no se puede ver. Es que hay muchas figuras en el arte, ¿no? Monet, hay muchas figuras en el arte que presentan a la lactancia en espacios públicos como algo bello, ¿no? Como algo que hay que valorar, como hay algo bello, hay algo que contemplar ahí, ¿no? Hay vida. Entonces, no siempre se ha visto así y no lo tendríamos que ver así. Hay esta tensión público y privado. Y fíjense en esta diapositiva, ¿no?
Lactancia y consumo. ¿Cómo se adaptan esta época de consumo, esta época, ¿no?, en que todo tiene precio, a la aceptación del orden simbólico y moral y a las ideas negativas de la corporalidad del lactante? Aquí no se ve el... y además lo publicitan como respirable, ¿no? Mantas respirables para la lactancia. ¿Dónde está el bebé aquí o la bebé? No se sabe, ¿no? Entonces es cubrir, negar en el espacio público el cuerpo de la mujer y el cuerpo lactante, ¿no? Entregado también a las lógicas de consumo. Ojo, no lo estoy viendo de manera moral, que hay las mujeres que usan, no, si se sienten cómodas, es una decisión. Pero sí pero lo que sí se tiene que decir es que hay una aceptación del orden simbólico y moral y las ideas negativas de la corporalidad, ¿no? Regresamos a lo que dice Bandini, ¿no? Tomemos la ciudad. Y aquí traté de ver los espacios de lactancia en México, pero lo que sucede en las entrevistas que hice con portuguesas, muchas afirmaron que donde se sentían más seguras para lactar era en los shoppings, porque acá, no sé si hace tiempo que no voy a México y hace tiempo que no voy a los shoppings, pero vi una noticia que en Perisur ya hay espacios diseñados, pero son espacios diseñados también para las necesidades de la madre, de la madre y las necesidades de la primera infancia, es decir, sillones comodísimos para lactar, espacios también para cambiar al bebé, ¿no? Y algunos tienen también pues este diseño de los malls, ¿no? Donde hay un diseño también para el consumo, para ver qué consumes, pero aquí está muy claro, en algunos hay unas luces muy tenues, ¿no? Yo en los que he entrado hay luces tenues, hay toda una decoración para sentirte, sí, ser acogida, ¿no? En esos lugares. Y hay varias, en mis entrevistas en la parte portuguesa, no lo sé en la parte de la Ciudad de México porque no salieron, ¿no? Hay este diseño de estos cuartos, ¿no? En cada shopping. Aquí les voy a leer algunos. Mi investigación también fue sobre la movilidad, ¿no? Entonces tengo aquí algunas entrevistas sobre que no les daban el asiento a las mujeres embarazadas, ¿no? Cómo fue la experiencia de caminar con el carrito, ¿cómo se llama? Carriño, con el carro de bebé. En que las calles no eran adecuadas y dice, una policía me dijo que no podía amamantar ahí, parque, y no va mucha gente, me dijo que me pusiera un suéter encima. Una cosa que me sorprendió positivamente fue el hecho de que existieran cada vez más espacios para amamantar en los shoppings. Algunos tienen sillones, microondas o calentador, aquecedor de biberones, ¿no? Calentador de biberones, lo que ayuda bastante. Y como mi investigación estuvo también centrada en el periodo pandémico, ahí hubo varias cosas, ¿no? Hubo mayor aislamiento de mujeres, miedo y desconfianza al espacio público, no solo por lactar y lo difícil que es moverse con un bebé en la ciudad, sino también es un estrés por salir de casa, ¿no? Además de que salir, digo, los que somos mamás y papás sabemos, ¿no? Que hay toda una ritual para salir de casa, ¿no?
y que muchas veces no está acondicionada la ciudad para, por ejemplo, el metro. El metro de Porto está muy bien acondicionado porque en cada estación tiene un elevador, entonces puedes moverte con la carriola, tiene un espacio para las bicicletas y carriolas, ¿no? Ya con ese estrés de salir de casa, además la pandemia, había un miedo hacia también el COVID-19. Y algo que también yo usé fue el uso de redes sociodigitales, ¿no? Para la socialización. Entonces, igual como dice Matías, que puede haber, ¿no? Mitos ahí difundidos o noticias o información falsa, también hay un apoyo, por ejemplo, está la Liga de la Leche en México, de mujeres organizadas y madres, ¿no? Familiares que se organizaron para tomar, ¿no? Espacios ya voy a terminar casi. Entonces, aquí aprovecho que estoy en el programa Estoy sobre la ciudad. Revisé también algunos, bueno, no, esto me lo encontré la verdad sin querer, porque yo estoy en algunos grupos de urbanismo, entonces fue muy sorpresivo ver la mirada de algunos expertos en cuanto a vincular la ciudad y la maternidad, ¿no? Entonces se presentaron esta foto y dice, necesitamos más mujeres urbanistas, ¿no? Y entonces lo que dijeron muchos fue que el urbanismo no tiene género, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, aquí hay cosas más que no voy a repetir, ¿no? Pero dijeron que el carrito puede entrar, ¿no? Alguno dijo, pues el carrito sí puede entrar, sino porque no lo ponen, ¿no? O sea, que los espacios se tienen que incluir para todos, ¿no? Pero para todos justo necesitamos todas las miradas, ¿no? Para incluir a todos necesitamos diversas miradas para incluir, ¿no? A todas, justo a esa diversidad de miradas de los que utilizan el espacio público. Y estoy de acuerdo con que, ¿no? Con que hay hay una diversidad de usos del espacio público. Entonces ya no me voy a detener en esto porque esto tiene que ver con un tema de movilidad, ¿no? Pero también hubo una cuestión, porque eso también se repitió, el miedo a las caídas de las embarazadas en los espacios públicos. Una dijo que se cayó en un hoyo, ¿no? Y tenía una varilla en el piso del mercado y casi perdió el bebé, ¿no? Después de eso no quiso salir casi en todo su embarazo. Bueno, estos fueron los recorridos que hice, ¿no? Durante mis meses de embarazo, mis anotaciones autoetnográficas, un poco de las fotos que me comentaron y algunas propuestas basadas en los que yo traduje, que no son, ¿no? Que yo traduje, que tal vez no. El mobiliario público en la primera infancia en parques y otros espacios públicos. En los parques, a veces en los baños públicos no hay por ejemplo, cambiador de bebé. Hay veces que yo de verdad busco, hubo una vez en que yo cambié a mi hija así en el piso porque no había, ¿no? Promoción del respeto a la lactancia en el espacio público, pero con, no sé, se puede hacer carteles, ¿no? En espacios públicos, así es como no sé, en los parques dicen ciertos carteles de promoción para el uso de espacios públicos o que recoge la basura, ¿no? También se podría, o sea, la promoción realmente activa, ¿no? En materia de lactancia, ¿no? Capacitar sobre todo, porque hubo muchos relatos de
justo de servidores públicos, de encargados de seguridad de los parques, que eran ellos los que tenían una actitud negativa hacia la lactancia, apoyo de las instituciones a los grupos organizados de lactancia. Hay muchos grupos organizados de lactancia. Podría alguien capacitado, una enfermera, ¿no?, apoyar a los grupos, salir al espacio público con un apoyo de las madres, con personal capacitado, porque la actitud cambia. O sea, si se ven madres solas, ¿no?, si se ve una madre sola en el espacio público, la actitud cambia. Si se ve un grupo de madres lactando, la actitud cambia. Pero si se ve un grupo de madres con un personal capacitado, con una enfermera, ¿no?, lactando, la actitud va a cambiar. Y eso lo platicamos mucho en el grupo. Reforzar los grupos con este personal capacitado, es decir, tener una actitud más, sabemos que hay una cuestión de la historia de las mentalidades, que se tiene que cambiar las mentalidades, pero hay que tener, me parece, una actitud, ¿no?, proactiva con la lactancia, y también de respeto a la decisión de cómo, ¿no? Y bueno, los resultados de esta pequeña investigación, ¿no?, que me propuse por mi misma, ¿no?, con mi misma experiencia de madre, reflejan la complejidad social y los rezagos también de infraestructura, el hecho de que las madres se sientan más cómodas en lugares privados, lugares como los shoppings, ¿no?, que son espacios de consumo. Ahí también sé que hay una discusión sobre público y privado, ¿no? Y que es tarea de todos promover políticas urbanas, de los diferentes expertos, ¿no?, de la medicina, de la sociología, los urbanistas, ¿no? Y qué bueno, celebro mucho que haya celebro mucho al PUEC, ¿no?, al Programa de Estudios de la Ciudad, a la UNAM, que haya espacios para discutir estos temas, porque estos temas no, digamos, no están en la agenda a veces, ¿no? Y pues muchas gracias y disculpen si me extendí mucho y espero que haya abonado a la discusión. Gracias. Muchas gracias, maestra Rodríguez. Me permito, tiene usted razón, me quedo con esto, con muchas cosas de las que usted dijo, pero me quedo con esto de mamá, mamá, paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croada. Mamá, mamá, mamá. Bellísimo. Me parece muy interesante la evolución y la percepción que usted nos presenta sobre la evolución de la maternidad y de la lactancia a través de la historia. Jamás hubiera pensado que esto hubiera podido tener cambios tan fuertes y tan estructurales, sobre todo esto es a nivel social, ¿no? No es tanto, y obviamente lo que permea de lo social a lo urbano. También me parece muy interesante la parte de lo que usted nos plantea, que es la percepción, y esto sí es muy de usted y de una persona que lleva, una mujer que lleva el embarazo, es la percepción urbana del hecho de estar embarazada, del hecho de amamantar en el espacio público. Me permito decir que yo como papá también percibí alguna de estas cosas y sí percibo, me parece muy interesante que usted mencionara acerca de los preceptos en el espacio público. Lastimosamente, yo pensaría o pensaba que era de parte solo de los hombres, porque por insensibilidad, por millones de factores que bueno, de los hombres, pero no, también estoy de acuerdo en que también sufrió un incidente y de parte de una mujer, ¿no? También de las personas piensan que en el espacio público no es conveniente amamantar. ¿Y entonces en dónde? Digo, entonces ¿en dónde? Digo, es el espacio público lo construyó el ser humano y es para el ser humano.
Otra cosa que usted retomó del primer ponente que me parece importantísimo es la menor cantidad de personas, de infraestructura y de facilidades para el hecho de la lactancia en el espacio urbano en relación al espacio rural, cuando teóricamente la ciudad es el producto más evolucionado, es como la joya de la cultura y de la evolución humana. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese sentido, ¿no? Entonces, definitivamente no hemos podido equiparar ni siquiera la parte rural en términos de comodidad para la lactancia, que es una cuestión de base, en nuestros espacios urbanos, ¿no? Y me parece que eso le da todo el sentido a esta sesión del seminario, bueno, y al seminario en general. También la parte de los derechos de la primera infancia y de lo que usted nos planteaba como que tiene que ir en paralelo y que muchas veces se dejan un poco, un poco atrás de la parte de los derechos de la mamá como tal. Pero en este sentido, ¿no cree usted que sea también una cuestión y repito como en el ponente anterior, ¿no cree usted que también es una cuestión de educación? Es una cuestión que se pueda manejar desde la educación, y no desde la educación, digo, en los últimos años, sino desde los primeros años. Yo creo que, no sé, me parece a mí que sería un hecho y una parte de la dinámica urbana que se tendría que plantear en la educación a todos los niveles. No sé usted qué piensa de esto. Yo creo que tiene que ver con la educación, sí, pero la historia, y lo vemos, ¿no?, en lo que les planteé sobre la historia de las representaciones e imaginarios de la maternidad, también tiene que ver con acciones concretas, con políticas públicas, ¿no? Es decir, no solamente se tiene que luchar desde los movimientos feministas o de los grupos de mujeres organizadas o de la educación que se les da desde del hospital o la medicina o las acciones muy concretas, ¿no? De enfermería, por ejemplo, o de los médicos, sino que tienen que ser pues todo esto, ¿no? Y también tiene que ver con la materialidad de la ciudad, lo que usted le llamó la atención, ¿no? Por eso regreso, ¿no? Y por eso puse también los shoppings, ¿no? Porque también el espacio, ¿no?, te dota de percepciones, de sentimientos, ¿no?, de cierta confianza en el espacio. Entonces, también, si no nos sentimos confiadas, ¿no?, en que podemos amamantar seguras, que nadie nos puede, que no va a llegar un policía a decirme que no amamante, ¿no? Porque también no solamente es que el niño te pide, ¿no? O sea, tú no le puedes decir, ay, estás llorando en el espacio público, ¿sabes qué? No te voy a amamantar, ¿no? Entonces, me parece que son todos, no solamente es el aspecto educativo, sino tiene que darse a cada nivel, ¿no? En lo que nos toca, ¿no? A los urbanistas, a los médicos, a las madres organizadas, a los decisores políticos, en términos materiales, a tener una infraestructura en la ciudad adecuada, ¿no? Que yo pueda ir al parque y ponerme en una banca, ¿no? Sentarme. Me parece que son todos estos factores para fomentar la maternidad, ¿no? Y pues los derechos existen cuando se exigen también, ¿no? Claro. Entonces, pues que las madres organizadas, ¿no?, pues también tener como la exigencia, ¿no?, en este espacio, pero también comprendo a las madres porque es una etapa vulnerable, es una etapa donde esta chica que decía sobre
que se compartió la experiencia sobre la policía, es que decía, es que yo me imaginaba que yo iba a estar preparada para decir a cualquier gente, ¿no? Que yo tengo derecho a amamantar. Y cuando llegó el momento, me sentí muy frustrada y me sentí vulnerable y no dije nada. Pero es que también no es, digamos, no es, pues es una etapa vulnerable también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, maestra, de verdad. Muy enriquecedora su ponencia. Le agradezco muchísimo y bueno, pasamos a nuestra tercer ponente. Nuestra tercer ponente es la doctora Norma Bacatavira. La doctora es doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT, nivel 2, así como del cuerpo académico Género, Migraciones y Desigualdades. Integrante del Comité Académico de la Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas de la UAM. Sus principales líneas de investigación son migración y movilidades, mercados de trabajo regionales, participación por género, maternidades y no maternidades, mujeres rurales, entre otros. Es autora y colaboradora de múltiples escritos académicos, como por ejemplo Ciudad, Relaciones de Género y Trabajo Extradoméstico del 2005. Otra publicación es Emergencia de la Relación Desarrollo Rural Género del 2008 y Experiencias y Significados del Hogar en la Relación Trabajo Doméstico Extradoméstico del 2002, entre otras publicaciones. Bueno, le doy la palabra a la doctora Norma Baca. Bienvenida. Muchas gracias, espero me escuchen bien. Muchas gracias, Álvaro. Desde luego hago extensiva y muy particular mi agradecimiento a Mariana Sánchez por la consideración. A Alan, muchas gracias, y también a Humberto, que me ayudó, que tengo múltiples problemas técnicos y me ayudó, y por eso podemos estar aquí. Celebro pues el que el PUEC tenga entre sus múltiples líneas, ¿no? Propuestas de abordaje, demás, esté abriendo esta posibilidad, esta oportunidad de conversar, de ampliar, digamos, la mirada desde los estudios de la ciudad, estudios urbanos, a esta temática tan importante y desde luego pertinente. En mi caso, y haciendo alusión también pues a lo que me he dedicado, más ha sido, debo decirlo, al tema, como ya se leyó ahorita, del trabajo de las mujeres, ¿no? De migraciones desde luego, y dentro de esto a las maternidades. Y con esa experiencia, con ese acercamiento, hemos podido identificar algunas de las problemáticas que las madres en distintas situaciones, circunstancias, generaciones, ¿no? Encuentran en el maternar, en el lactar incluso, en la conciliación entre la vida familiar y laboral, pues está en medio el tema de los cuidados, de las crianzas y de esto, el lactar. Mis trabajos sobre todo se han orientado en temas de maternidades con mujeres migrantes en distintas circunstancias, nacionales, internacionales, de tránsito incluso, estudiantes universitarias, lo cual ha sido muy interesante tenerlo, y también con diputadas. Esto fue particularmente interesante por estas mujeres madres que tienen estas responsabilidades también, no obstante su intensa agenda como otras madres trabajadoras, pero también están estas diputadas madres, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque al final de cuentas, las mujeres, y las mujeres madres, las mujeres que están criando, pues están en todas las dimensiones, en todos los espacios, en todas las circunstancias, ¿no? Y aquí es con toda la intención
pues abrir esta referencia, ¿no? de esta dimensión, digamos, de toda su presencia de estas mujeres. Bien, con las exposiciones tan interesantes, tanto de Matías como de Violeta, pues se han colocado ya varios temas, ejemplos, sugerencias y demás sumamente interesantes que han sido. Yo pretenderé ser más concreta, también más acotada, y me gustaría retomar también el hilo un tanto de este planteamiento que ya Violeta hacía en el sentido de la maternidad, ¿no? Que me parece muy importante no perder de vista la condición de las madres, particularmente para este país, ¿no? Quiero traer aquí que tengamos presente, por ejemplo, que en todo esto de acuerdo con INEGI, que en el 2020, de acuerdo al censo, pues 1 de cada 2 nacimientos registrados, la madre tenía entre 20 y 29 años, de 1 de cada 2 nacimientos registrados, ¿no? Es decir, las madres lactantes, las madres que estaban en esto, eran mujeres veinteañeras, entre justamente 20 y 29 años, jóvenes, y esto nos va dando referencia con lo que ya también se mencionaba, más allá de lo de primeriza o no, pero que son jóvenes, ¿no? Desde luego. También decir que una mujer de cada 4, 25%, que registró el nacimiento de su hijo, se encontraba trabajando. El 70% lo hacía como empleada y el 10% por su cuenta, por cuenta propia. Pero fíjense, el 70% estaba trabajando. Entonces, no perder de vista esto. Asimismo, el 92% de las mujeres que no estaban trabajando, al momento de registrar el nacimiento de su hija o hijo, la razón por la cual no estaban trabajando era porque dedicaban su tiempo completo a los quehaceres del hogar, es decir, a los cuidados. Entonces, o bien las madres están trabajando y cuidando, o no pueden trabajar extradomésticamente porque están dedicando su tiempo a trabajar en el hogar, ¿no? No solo al cuidado del bebé, sino desde luego también a la familia y demás. Entonces, el 75% del trabajo doméstico que tenemos, y empiezo a colocar el tema del uso del tiempo, el tema de cuidados, ¿no? El 75% del trabajo doméstico y de cuidados lo realizan las mujeres en este país. Entonces, cuando son madres, la demanda de estos trabajos, desde luego que se incrementa por la atención al recién nacido. Un último dato que quiero compartir es que el 76% de las madres están sin acceso a servicios de guardería. Y esto va colocándonos en ya mirando cómo no está acompañándose todo este cuidado, no obstante, pues las circunstancias y la situación en la cual las mujeres están siendo madres, ¿no? Bueno, en este sentido, y paso otra vez al tema de las maternidades, y lo quiero plantear así en un sentido amplio, con toda intención. En nuestro país, y creo que en Latinoamérica, quizás en otros países también, la sociedad está coexistiendo con mujeres que ejercen la maternidad desde un esquema tradicional, ¿no? Estar en matrimonio, unidas, dedicadas más a la familia y, en fin, incluso desarrollando su vida cotidiana en familia, en grupo y de manera tradicional. Pero no podemos perder de vista también que están las mujeres que han cuestionado ese modelo de maternidad y tienen distintas experiencias. Entonces están las madres que ejercen su maternidad sin pareja, con pareja del mismo sexo, o las que lo central en su vida pues es el ámbito laboral y colocan en un segundo plano la función de madre y la delegan con servicios si les es posible o demás, y también está ahí una situación pues que tenemos que reconocer. Mi intención de decir todo esto es poner en el panorama de la diversidad en la que estamos, ¿no? Y que es una realidad, puede ser, desde luego, este tipo de maternidades, pues
Eso todavía son cuestionables, sin embargo existen y ahí están y hay que reconocerlos, ¿no? Bien, ahora en el caso, voy relacionando, quiero irme acercando al tema justamente de la lactancia, de la maternidad, de la lactancia, y me sigo apoyando en datos del propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en lo específico en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Aquí esta información que nos da el INEGI registra que del total de partos, el 53% son vía vaginal, es decir, lo que conocemos como partos normales, ¿no? Este dato es importante porque da entrada a una práctica que está recomendada y que se ha reconocido ya, que se ha planteado, que está recomendada esta acción de realizarla inmediato al parto, ¿no? Es colocar al recién nacido sobre el pecho de la madre. Es decir, propiciar el contacto piel a piel. Esto es una recomendación que seguramente ya se ha mencionado. Para estimular, el tema es, el objetivo, estimular su integración por medio del tacto, el calor, el olor, ¿no? Entre madre y recién nacido, y dentro de ello para incentivar la práctica de la lactancia materna. La misma encuesta, la ENADID, estima que de los 8 millones de madres que dan leche materna a sus hijos, el 81%, es decir, 6.5 millones, reporta el contacto piel a piel con su recién nacido. Es bastante alto. Y se observa que el porcentaje de inicio de la lactancia materna en las primeras 24 horas de vida es mayor entre las madres que tuvieron ese contacto piel a piel con su hija o hijo. Además, también desde la atención prenatal, el sistema de salud ha recomendado a las mujeres dar leche materna porque ello contribuye a la salud de la mujer, no solo al bebé, sino también a la mujer. La OMS hace referencia que esta práctica reduce el riesgo de padecer cáncer de ovarios y mama, diabetes tipo 2 y depresión postparto. Además, que menciona que es un método anticonceptivo natural. En este sentido, 9 de cada 10 madres amamantaron y las que lo hicieron en México, y las que lo hicieron desde el nacimiento, desde el contacto piel a piel con su recién nacido, mantuvieron la lactancia por poco más de 9 meses en promedio. Pero únicamente el 12.9% proporciona lactancia materna exclusiva, es decir, que en los primeros 6 meses de vida, su hijo o hija les dan leche materna sin incluir en la dieta otro alimento, es lactancia exclusiva, ¿no? Ahora bien, desde el ámbito institucional internacional, se insiste en fortalecer acciones para incrementar la tasa de lactancia y apoyar y proteger la lactancia materna como un derecho humano. Y aquí me parece esto muy importante, esta referencia que ya hemos identificado desde luego, pero me interesa decir las implicaciones que esto tiene, ¿no? Este derecho humano incluye, pues desde luego, tener en cuenta, acabar o hacer frente, digamos, a la publicidad inadecuada, ¿no? De sustitutos de la leche materna, y me parece que Matías lo había tocado ya, y de otros alimentos dirigidos a los lactantes, ¿no? Por ese lado me parece muy bien, porque se vincula el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, ¿no? Tanto en la madre como en el bebé. Entonces, la lactancia materna es un derecho humano para bebés y para madres. Ahora bien, me pareció en mis reflexiones poner en la mesa aquí entre nosotros, primero, pues que las mujeres pueden decidir si amamantan o no. Este ejercicio es una decisión sobre su cuerpo, más allá de las condiciones bajo cual la lleve a tomar esa decisión, ¿no? Es deseable, sí es deseable, pero al final es una decisión de ella. ¿Por qué? Porque también hay un derecho de decidir sobre su cuerpo, ¿verdad? Bien, otra
Otra referencia que quiero poner en la mesa es que si deciden amamantar, ¿bajo qué condiciones lo pueden hacer? Y me estoy refiriendo en especial a las madres que trabajan de manera extradomésticamente. Y hago dos referencias, por ejemplo. Por un lado, hay instituciones que han propiciado, que se han aplicado, que se están aplicando, está en proceso me parece, y también cruzado con el tema de la norma 25, si mal no recuerdo, del trabajo, de propiciar las condiciones, ¿no? Para que se pueda amamantar las madres, y entonces se están instalando lactarios en las distintas instituciones o empresas o demás. Hay un proceso ahí en camino, pero claramente no son suficientes. Claramente no hay esta suficiencia. Pongo un ejemplo. En la Universidad Autónoma del Estado de México, la cual estoy adscrita, ha habido esta política, este programa, hay un programa, la Coordinación Institucional de Equidad de Género, ha propiciado esta instalación, y actualmente se tienen 7 lactarios. Hay la estimación, la proyección de que en la actual administración, es decir, alrededor del 2024, lleguemos a 20 lactarios. Pero tenemos una comunidad de estudiantes y de profesoras y de compañeras del sector administrativo, pues de alrededor, bueno, de más de 50,000 personas, mujeres. La universidad está distribuida, la UAMX, no solo en Toluca, está en todo el estado, en 16 regiones. Entonces, espacialmente también está cubriendo, por este lado está bastante bien el territorio del Estado de México, pero por otro lado también significan desafíos muy importantes de que todos los espacios universitarios cuenten con estas condiciones, porque si no, también devenimos en discriminaciones, ¿no? En dejar fuera, unas tengan acceso y otras no. Bueno, justamente en el mismo sentido de esta universidad, les puedo comentar que en una encuesta que realizamos para explorar el tema de salud sexual y reproductiva, violencia de género y demás, en el caso del estudiantado de licenciatura, casi el 16%, 15.9% de las estudiantes universitarias declararon haber estado embarazadas. De ellas, la mayoría, como sabemos, bueno, cerca del 80% no fue planificado. Al final de cuentas, poco más entre el 3 y el 5% son madres, y lo fueron mientras eran estudiantes. Entonces, si están en una facultad pero ahí no hay lactario y tienen la siguiente clase, o el bebé lo están cuidando, y entonces aquí hay un tema también de cómo están instalados la infraestructura, el equipamiento y todo lo demás para atender esto. Ahí estamos con ese gran desafío, y conecto con el principio, porque las mujeres madres y este derecho, ellas están en todos lados y en todas las posiciones, pero no está siendo atendido en esa dimensión, en esa amplitud, ¿no? De demanda, digamos. Y esto solo por hablar por espacios universitarios. Si nos vamos al tema más amplio de las ciudades y demás, bueno, ya resulta mucho más precaria la situación para ellas, ¿no? Y justamente volvemos es un derecho humano. Ahora, también está la situación de qué pasa cuando se le violenta el derecho a amamantar a las mujeres en su propio trabajo, ¿no? Y le dicen, tienes media hora. Pues, o sea, tu contrato dice que tienes media hora para hacer, o 1 hora. Pero el bebé no lo tiene ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir y irse a su casa y regresar? ¿O va a hacer este tema de dejar preparada la leche y demás, pero necesita apoyo, ¿no? Necesita apoyo, que alguien atienda al bebé? En fin, aquí hay un tema más profundo, y es a lo que trato de ir. Es más allá, ya de por sí es desafiante el hecho de propiciar, ¿no? Por todo lo que se ha dicho, la lactancia, donde está mamá y bebé juntos. Pero cuando el tema es más complicado, porque no están juntos en tiempo y espacio, digamos, pues ahí tenemos una complicación pues mayor.
Continúo con estas reflexiones. Ahora me concentro, más allá del espacio laboral, pues justamente en los trayectos de movilidad, ¿no? ¿Qué pasa con las condiciones de las madres lactantes cuando están en tránsito, cuando se tienen que mover, ¿no? Porque no es aquí solamente o acá o solo aquí. Ellas se mueven y en nuestras ciudades la movilidad nos demanda un tiempo muy considerable, un espacio de tiempo y de complicaciones muy considerable. Y si están transitando porque fueron al parque, porque fueron al mercado, porque fueron demás, aquí ya se ha hablado, ya Violeta y Matías han hablado de esto también, lo cual nos lleva, y es llamativo, ahora que también Violeta lo decía y se ha manifestado, bueno, Matías también mencionó el caso de los espacios rurales. Parece que el tema también de amamantar en el espacio comunitario, voy a decirlo así para incluir lo rural, el espacio comunitario, es como más aceptado en el medio rural el que la mujer lactante lo haga en el momento que se ocupa, ¿no? Y parece que la comunidad no tiene tanto problema, ¿no? No hay esto de tápate, de ponte, no lo hay. Y ellas mismas tienen menos conflicto con sacar su seno y conectar al bebé y amamantar. Aquí tendríamos también que reconocer esta referencia, quizás tiene que ver pues con que está naturalizado que los bebés pues amamantan y las mamás pues, dan el alimento a los bebés, mientras que ya los distintos velitos que tenemos en el medio urbano y demás, ¿no? Parece que a algunos sectores pues les incomoda, ¿no? Entonces, por un lado está toda esta exaltación, cuidado de las maternidades y vi que no sé qué, pero por otro lado también está la sanción, pero hay reglas para que te conduzcas como mamá y dentro de ello en el proceso de lactar, ¿no? Pero es más allá de eso está bien. El tema aquí está que muestra parte del cuerpo de las mujeres, ¿no? Que ha sido pues justamente sexualizado. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál sería la propuesta, no? A mí me parece que en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, y aquí sí quiero insistir en reconocer que toda sociedad es posible que se mantenga en tanto hay un sistema justamente de producción y reproducción, ¿no? Una producción social de bienes y una producción social de seres humanos, y justamente el tema de la lactancia tiene que ver con esa producción de seres humanos, esos cuidados de crianza que se necesitan, que están ahí, que bueno, deberíamos involucrarnos mucho más y ya lo han dicho tanto Matías como Violeta. El amamantar, el maternar es un asunto colectivo y tendríamos que transitar más hacia ellos, ¿no? Entonces, la propuesta es insistir también en el que este Sistema Nacional de Cuidados que está estacionado en el legislativo, considere las distintas dimensiones, que amplíe su mirada, que no quede solo en la referencia de la carga médica, que reconocemos que es sumamente importante, pero va mucho más allá, va a la vida de las mujeres y las condiciones en las cuales está siendo madre, ¿no? Y tal como dice, retomo el lema del 2021 de la campaña de la Semana Mundial para la Promoción de la Lactancia Materna, es proteger la lactancia materna es responsabilidad de todos, ¿no? Y yo sumaría el maternar es responsabilidad de todos. Entonces, porque las mujeres no son las únicas responsables de amamantar más allá de que estén fisiológicamente preparadas para ello. Me estoy refiriendo a que la sociedad también tiene su cuota de responsabilidad en propiciar las condiciones para la lactancia, para que esa lactancia materna ocurra, ¿no? Y aquí hay múltiples factores. Tenemos que tener el tema de evitar o poner atención a esa hipersexualización de los pechos. Y ahí voy al tema también de la publicidad, de la comunicación y demás, que juegan su papel y que han jugado su papel. Hay la falta de apoyo de redes, ¿no? Que se necesitan, el desacompañamiento y las exigencias de los equipos de salud también, y la realidad práctica sobre las cargas de tareas de las mujeres madres, entre otros. Así que
Bueno, el lactante tiene derecho a la vida, ¿no? Con los más altos estándares de desarrollo de salud, sin duda, así también a una alimentación saludable, nutritiva, no, estamos en esa lógica, de acuerdo, pero la lactancia materna también es parte de esa alimentación que debe ser considerada como derechos de niños y niñas, que coexiste con el derecho de las mujeres de elegir amamantar o no hacerlo, en tanto esa decisión sea informada, acompañada y en condiciones óptimas. Así que por últimas ideas que me gustaría decir, bueno, pues es reconocer que las madres hay más que una, ¿no? Y reflexionar en todo caso con el tema de las circunstancias en las cuales están siendo madres y el involucramiento no solo de la institución, sino de la sociedad en cómo estamos asumiendo, acompañando las familias, desde luego, pero la comunidad también, y los sectores profesionales, ya lo decía, no solo el sector salud, el tema de cómo se es tratado las maternidades en su amplitud, y bueno, el reconocimiento de que va más allá, que hay un tema de cuidados, de crianzas, de trabajo y de muchos agobios, esto sin tocar ya la situación en específico de la mujer, lo que está pasando en el posparto, bueno, en el preparto, en las distintas etapas, pero en el posparto ya en este concreto, en su mente, en su salud emocional, en su cuerpo, todo esto debe ser compartido. Tenemos que transitar hacia el maternar colectivo. Esto es lo que yo quería compartir y dejar aquí en la mesa. Gracias. Muchas gracias, doctora Vaca. Bastante interesante su ponencia, nos deja varios puntos y me quedó dando vueltas esto de madre hay más de una. Tiene usted toda la razón, es una percepción que no es muy común y es la responsabilidad social y la responsabilidad de todos en este sentido. Nos da usted unas cifras bastante interesantes sobre la lactancia y sobre la maternidad. Esto del 75% de las mujeres que se encontraban trabajando en el momento de la maternidad. Híjole, mis respetos. De verdad que es un hecho, además de porque implica no solo el hecho de la maternidad como tal, sino de la gestión del tiempo y de los recursos, ¿no? Que es una cuestión es una cuestión súper importante. Y esto me parece que se tendría que tomar mucho más en cuenta en términos de la gestión de la ciudad, para la toma de decisiones, ¿no? En términos de transporte, en términos de derechos, en términos, insisto, en términos de educación, que me parece que es la base de todo. Bueno, también me parece interesante puesto usted sobre la mesa el papel de las mujeres que cuestionan el rol tradicional de la maternidad, ¿no? Me parece una percepción que además es muy nueva, es de esta, digamos que es de esta generación en donde, como bien lo dice usted, la decisión de ser madre soltera, como se le llama generalmente, o bueno, tener o ser pareja del mismo sexo, e incluso también yo no lo hubiera clasificado dentro de este mismo tipo, pero ahora que usted lo menciona tiene todo el sentido, y son de las madres que por decisión y por personalidad delegan un poco su rol de madre en el momento que son madres, priorizan su parte la parte de realización personal y relegan un poquitito la parte de maternidad, aprovechando un poco los servicios y las facilidades que actualmente se dan, ¿no? Y es una cuestión que me parece que se tiene que tomar en cuenta también. Bueno. Y las madres adoptivas, perdón. Hay las madres adoptivas. También, porque ahí el tema está en cómo se acerca justamente a
estos bancos de leche o estos otros apoyos, necesitan esas redes de apoyo para atender que el bebé, si es que lo adoptó siendo lactante, digamos, pues tenga ese acercamiento, digamos, ¿no? A ese apoyo, ese suministro, digamos, ¿no? Entonces ahí hay bancos de leche además, pero habrá que ver cómo conectan con las madres adoptivas, ¿no? Sí, 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 claro. Otros datos, otra parte de datos que me parecen súper interesantes es que la lactancia no solo favorece la salud del neonato, también de la madre. Y tiene un impacto fuerte sobre la salud de la mamá. Y bueno, también, bueno, por último, me pareció muy interesante estos datos que usted daba sobre esta, no sé si es metodología o programa de piel a piel, y cómo favorece el desarrollo del bebé, del neonato. Me permito aportar que en Colombia había un programa que se llamaba Madres Canguro, y fue un programa que se creó, pero específicamente para bebés prematuros. Y entonces no los ponían en incubadoras, sino algunos que se les podía permitir, tenían una madre que digamos, les ponían como un manto alrededor y se pegaban el bebé entre los senos y lo tenían ahí 24 horas hasta que el bebé salía de este estado de ser prematuros. Y parece que tuvo bastante éxito, no sé, no les sabría dar datos. Bueno, muchísimas gracias, doctora.